El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Hola, muy buenas noches a todos nuestros queridos docentes a nivel nacional. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este jueves 14 de febrero. Esperamos que hayan pasado un bonito día al lado de sus seres queridos. De parte de la Junta Central Ejecutiva reciban un cariñoso y combativo saludo. Y como todos los jueves les saluda Merari Rodríguez. Comenzamos de inmediato con las informaciones de esta noche. Y es que los docentes desempleados no pierden la esperanza y se abocan permanentemente a la dirección departamental, esto aquí en Francisco Morazán, quienes denunciaron también esta semana algunas irregularidades en nombramientos. Continúa abarrotada la dirección departamental de Francisco Morazán por docentes que durante largas jornadas esperan ser atendidos para solicitar una oportunidad de empleo, quienes también denuncian algunas irregularidades en los nombramientos. Desde hace varias semanas hemos estado aquí todo el día esperando que se nos atienda y no se nos ha atendido. Somos personas con experiencia en el área docente, hemos trabajado en el área privada y lamentablemente porque en la privada no nos dan todos los beneficios que como licenciados tenemos derecho. Estamos aquí pidiendo una plaza, no hemos podido en toda una semana entrar con el director departamental para hacerle ver nuestra necesidad, darle a conocer nuestros méritos. Hemos estado aquí haciendo nuestra lucha, pero por no tener un padrinazgo político no podemos acceder a una plaza. Desde que estamos aquí, hace como comenzando el año, 3 semanas, han estado pasando grupitos de 20, 25 personas que vienen recomendados de políticos, ¿verdad? No es algo transparente, uno no sabe de qué manera se llevan a cabo los nombramientos, ni en qué fecha. Ni qué opciones están disponibles, que se publiquen las plazas disponibles para ver qué opciones hay y cómo uno puede accesar a ellas, y que si hay nombramiento se publique qué persona se nombró para ver si cumplen los requisitos de ley. Hay muchos docentes desempleados y pues necesitamos entre todos, de todas las áreas, que haya oportunidades, porque muchos están en calamidad doméstica, otros viven con sus familias y pues la situación está muy difícil. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Y en algunos medios de comunicación trascendieron imágenes
videos que no podemos pasar por desapercibido como sociedad en general, porque es precaria las condiciones en las que están recibiendo clases algunos niños en centros educativos, esto en el departamento de Choluteca, donde lamentablemente tenemos que ver a niños sentados en el suelo recibiendo el pan del saber. Pues hacemos el llamado a las autoridades, a IDECOAS, a quienes correspondan, para que le den pronta solución a estos centros educativos. Si así se le puede llamar, no podemos hablar de calidad educativa cuando tenemos infraestructura colapsada, niños sentados en el suelo sin merienda escolar y sin muchas cosas más que se necesitan en los centros de enseñanza. Pero veamos a continuación la nota. En condiciones deplorables, sentados en piedra y dentro de una polvorienta covacha de bambú, reciben clases decenas de niños en el departamento de Choluteca. La docente del centro educativo aseguró que desde el 2008 comenzaron a impartir clases en condiciones inhumanas. Gracias a la voluntad y colaboración de los padres de familia, se hizo una galera de bambú y de esta manera hoy los niños reciben el pan del saber bajo un techo. En dicho centro educativo se elabora en condiciones antipedagógicas, sin mobiliario ni material didáctico. Ante tanta calamidad, los pequeños hacen el llamado para que se les construya un edificio digno y se les dote de mobiliario y áreas de recreación. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Entre otras informaciones, más de 500 centros educativos en Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran al acecho del crimen organizado, aseguran algunos defensores de derechos humanos. El futuro para algunos jóvenes y niños se ha vuelto insostenible por el acecho de grupos antisociales en los centros educativos. El 2018 cerró con un total de 39 centros militarizados catalogados como un paliativo, ya que esta acción no garantiza la seguridad de los alumnos y docentes. El año pasado cerró con que habían, según cifras oficiales, 39 centros educativos militarizados, todos para prevenir actos de violencia. Claro, destaca el Instituto Central Vicente Cáceres, destaca el Saúl Zelaya Jiménez, que está entre la Flor del Campo y las Torres. La militarización solo es un paliativo, es como darle una tiamina a un enfermo con cáncer. La militarización no sirve para nada mientras los colegios y las colonias estén a merced de los actores del crimen organizado. ¿Qué pueden hacer los militares en un centro educativo? Si van a estar adentro del centro educativo, pero cuando los niños salen o las niñas salen fuera de las instalaciones, ya quedan a merced del crimen organizado que los acecha para la venta de droga, para la trata de personas y en algunos casos para el cobro de la extorsión. En Tegucigalpa y San Pedro Sula se reportan más de 500 escuelas y colegios bajo el acecho del crimen organizado. Este problema no se está solucionando. Solo en las dos principales ciudades del país, que es San Pedro Sula y Tegucigalpa, hay 500 colegios y escuelas bajo el acecho del crimen organizado. Entonces, los maestros son víctimas de algunos padres de familia que andan metidos en estas organizaciones criminales. Asimismo, Jaime Flores, defensor de los derechos de la niñez, asegura que hablar de gobernabilidad dentro del sistema educativo es garantizar que ningún niño quede sin ir a la escuela. Gobernabilidad sería dentro del sistema educativo que los maestros estén conformes con su trabajo y que no se quede ni un niño sin ir a la escuela, porque cada niño que se queda sin ir a la escuela es
es un recluta para los futuros, para que integre el crimen organizado del país. Según estudios, casi 6 de cada 10 estudiantes del nivel básico se sienten inseguros en su propio centro educativo, camino de su casa a la escuela e incluso en su barrio o colonia. Y nuestros compañeros de la zona norte del país nos hicieron llegar algunos videos para que la sociedad en general pueda conocer las condiciones de calamidad, los vetustos centros educativos que hay en Omoa, en el departamento de Cortés. Los niños de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea La Camisa no tienen pupitres y hacen el llamado. Sabemos que es urgente la dotación de más de 600,000 pupitres a nivel nacional para que nuestros niños puedan sentarse cuando llegan a su aula de clases y para que los niños también tengan las condiciones pedagógicas necesarias. En condiciones de calamidad se encuentran los niños de la escuela Dionisio de Herrera, ubicada en Omoa Cortés, específicamente en la aldea La Camisa, quienes ante la falta de mobiliario reciben clases sentados en bloques, generando tristeza y desesperanza a los pequeños que llegan a su centro educativo, que es su segundo hogar, y no encuentran ni un pupitre donde sentarse y recibir el pan del saber. A nivel nacional, más del 85% de los centros de enseñanza se encuentran destruidos y sin los materiales necesarios para poder garantizar a los niños una educación con calidad. Cabe destacar que este año unos 889,000 niños no estudiarán en ningún centro educativo del país, según el informe del Observatorio de la Universidad Pedagógica, representando esto el 30.5% de la población infantil. Y un docente a través de nuestro medio de comunicación ha realizado una denuncia ante arbitrariedades que cometieron al quitarle su plaza desde hace más de 3 años, quien utilizó instancias legales y hoy está esperando respuesta por parte del departamental de Francisco Morazán. El profesor Sergio Luis Vázquez se abocó durante esta semana a la dirección departamental para verificar el cumplimiento de una resolución donde se hace un procedimiento de reintegro, a quien hace más de 3 años le cancelaron su plaza de manera arbitraria, violentándole sus derechos. Yo ando porque se haga efectivo el cumplimiento de una resolución en la que a mí me están haciendo un procedimiento de reintegro por un recurso de apelación que yo presenté. Y ya tengo casi 2 meses de andar aquí. Creo que ya hay responsabilidad penal, solo estoy agotando las últimas instancias porque la resolución ya está firme en la que ordenan mi reintegro como docente en un centro educativo. Se me hizo un procedimiento disciplinario de despido por un supuesto abandono del cargo, pero en la resolución está el contenido donde ese procedimiento disciplinario fue producto de acciones emitidas por la misma autoridad y la declaran arbitraria. Estoy agotando las últimas instancias a nivel de aquí de la dirección departamental. Estoy luchando porque me reintegre en el Instituto Héctor B. Medina de Valle Ángeles después de 3 años de que me cancelaron mi plaza, como les dije, en un proceso arbitrario donde me violentaron mis derechos. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet.
Compañeros, de esta manera finalizamos este espacio informativo. A continuación le presentamos nuestra opinión editorial seguido de Panorama Gremial Educativo. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Problema urgente de resolver. 800,000 niños no llegaron a la escuela y 350,000 jóvenes no están en el colegio ni tampoco trabajando. ¿Dónde están? Cuando no entendemos cuáles son los principales problemas de un país, entonces resolvemos los problemas que no son prioridad. Una nación y un gobierno que tiene verdaderas prioridades coloca en primer lugar la salud y la educación. En ese sentido, si se desea tener un país desarrollado, lo principal a resolver son los problemas de educación y salud. La educación partiendo elementalmente de los niños a la temprana edad. Señalamos que los niños en los primeros años, porque el problema no solo se resuelve con que vaya a la escuela, sino también con que tenga un verdadero régimen alimenticio que no sea desnutrido como lo son la mayoría en nuestro país. Debemos comprender que un niño mal alimentado nunca va a lograr los niveles de aprendizaje y de igual forma nunca va a llegar a ser el ciudadano que requiere un país para lograr un verdadero crecimiento y desarrollo. Pero de igual forma, estableciendo como prioridad, los niños enfrentan problemas colaterales a la escuela como la desintegración familiar, el desempleo, la inseguridad y otros que no permiten que los niños asimilen los conocimientos y además que no asistan a los centros educativos. Esto es una verdadera amenaza para una nación que sabe muy bien que solo a través de la educación se puede sacar del subdesarrollo a un país que está condenado a ser un país pobre. No podemos comprender cómo hay casi 1 millón de niños que no asisten a la escuela y 500,000 de jóvenes que no están en los colegios, ni mucho menos en las universidades. Mientras el gobierno no contrata más docentes, no construye más centros educativos, no contrata maestros de inglés, ni mucho menos ofrece merienda escolar en los centros de educación pública. Al contrario, ha reducido en 3 ocasiones el presupuesto para la educación. Está cerrando colegios y escuelas diurnos y nocturnos. Es urgente que el gobierno nombre ya por lo menos 5,000 maestros para cerrar la brecha de la unidocencia y otros 5,000 docentes para que impartan la clase de inglés. Lamentablemente a nadie le interesa, ni al gobierno, ni al pueblo, que hayan 800,000 niños que no estén en las escuelas y que casi 500,000 de jóvenes no estén en los colegios ni en las universidades. Todos están en las calles y expuestos al crimen organizado o pensando en irse a los Estados Unidos. El que estos niños y jóvenes no estén en las escuelas y colegios es un problema muy grave, porque es el anuncio de un país que nunca va a salir de la pobreza y del subdesarrollo, y lo único que se espera es una nación llena de delincuentes y de familias viviendo en total calamidad. Exigimos al gobierno que de manera urgente se contraten más docentes, que se construyan más centros educativos, que se reconstruyan los edificios de los centros educativos actuales, que se termine con el analfabetismo, que se dote todos los centros educativos de material didáctico para que exista una verdadera educación con calidad. Un pueblo sin educación ni salud siempre será un pueblo analfabeto, enfermo y sometido. La educación y la salud son el pilar principal para llegar a ser un país desarrollado. Estos 800,000 niños que están fuera de los centros educativos son una verdadera emergencia. Ellos también tienen derecho a la educación y la salud. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras y compañeras. Es un placer estar nuevamente en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo. Y para esta noche tenemos como invitados especiales al licenciado Jaime Flores, que es el coordinador del Observatorio de los Derechos de los Niños y Niñas de Honduras de Casa Alianza, y también al compañero Oveniel Flores, que es el secretario general de la Junta Central del Colprosuma. Ambos bienvenidos y gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación y es un gusto siempre estar en su programa. Muchas gracias, compañera Sonia. Un saludo a todos nuestros compañeros a nivel nacional. Bien, y es que, licenciado Jaime, la verdad es que es una preocupación para nuestra organización. Este tema de que 889,000 niños no estudian en ningún centro educativo público del país en este 2019, según revela el último informe del Observatorio de la Universidad Pedagógica, y esta cifra representa un 30.5% de la población infantil. Estos datos nos revelan que en prebásica existe un aproximado de 43%, unos 326,000 menores de edad de 3 a 5 años que no acceden a la primera etapa educativa. Y el mayor impacto sabemos que es en el sector de educación media, que son 582,215 jóvenes de 15 a 17 años y solo 265,000 entran a secundaria. En este sentido, licenciado Jaime, ¿dónde estarán esos niños que no llegan a la escuela, esos jóvenes que no van al trabajo, no estudian y tampoco trabajan? Ese dato del observatorio yo creo que se queda un tanto corto. Conocemos el estudio, hemos trabajado sobre ese estudio, pero creo que se queda un tanto corto. Según el ministro anterior, Marcial Solís, un promedio de 1,5 millones se quedaban sin cobertura educativa. Imagínense qué cosa más grave, 1,5 millones. Las cifras oficiales es de 1,300,000 niños y niñas que se quedan sin cobertura educativa en el país. La pregunta que usted hace es muy importante. ¿Dónde se quedan esos niños? La situación es gravísima. La mayor parte de esos niños se quedan en sus hogares, en sus casas. Pero, ¿qué seguridad tienen en sus hogares, en sus casas, cuando la mayoría de los barrios y colonias de este país están en manos del crimen organizado, en donde no hay presencia del Estado? Solo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula hay 500 colegios bajo el acecho del crimen organizado. Estamos hablando de 500 colegios en las dos principales ciudades. Entonces, ¿qué significa esto? Que si los colegios y 500 colegios de las principales ciudades están bajo el acecho del crimen organizado, imagínense cuántas colonias estarán bajo el acecho de los actores del crimen, que son los que imponen las normas de convivencia. Ahí se encuentra una parte, en sus casas, encerrados, enjaulados, porque no pueden salir, porque tienen miedo. ¿Dónde se encuentra la otra parte? Se encuentran en diversos tipos de trabajo precarios, lavando carros, jalando bultos en los mercados. Y otros, más graves todavía, se encuentran explotados, en algunos sexualmente, otros haciendo trabajo infantil en donde no reciben ni siquiera paga. Y lo más grave en los últimos tiempos es esta niñez que sale del país por diversas maneras. Tenemos el caso de la niñez migrante no acompañada está saliendo en proporciones cada vez más superiores que años anteriores. También ahora la niñez integra las famosas caravanas. No solo es una caravana que salió en octubre, todos los días está saliendo caravanas. Ahora ya no lo hace la gente individualmente. Tenemos información que cada 55 minutos un niño abandona el país.
Imagínense, 55 minutos. ¿Qué significa esto? Que no hay todos estos datos y lo que dice el Observatorio de la Universidad Nacional Pedagógica, lo que indica es que no hay cabida para la niñez en el país, que Honduras se ha convertido en un terreno hostil para los niños y niñas. Bien, compañero Beniel, y nosotros como docentes sabemos que para nosotros representa una enorme preocupación. ¿Cuál sería el futuro de Honduras si estos niños y jóvenes quedan fuera de las aulas escolares? Bueno, es que primero un país que le apuesta al desarrollo debe de priorizar temas como educación y salud. Y eso, la importancia que se le da, que le dan los diferentes gobiernos a estos temas, se ve reflejado en el presupuesto. Aquí, mientras el presupuesto para otras áreas que no tienen tanta relevancia se incrementa, para educación más bien se ha reducido, y eso ha llevado al total abandono a la situación en que se encuentra la educación pública en este momento, donde como organización nosotros hemos llamado a la reflexión, hemos propuesto un pacto social por la educación pública, que nuestros niños y jóvenes reciban una educación pública con calidad. Ante esto nos encontramos una gran problemática como la que usted mencionaba anteriormente, el tema de cobertura, esa gran cantidad de niños. Eso es una emergencia, un tema que debe de ser abordado inmediatamente, y es ahí donde nosotros como Colprosuma hemos propuesto que para evitar toda esta cantidad enorme de niños, casi 900,000 niños que quedaron excluidos durante el año 2018 de los centros educativos, y que la tendencia es a incrementar cada día, a subir cada día estos datos, de inmediato que se deben de nombrar por lo menos 10,000 maestros para cubrir toda esta cobertura, tanto en el nivel de prebásica, básica, media, donde en prebásica y media donde se tienen los índices más bajos de cobertura, cuando solamente por ejemplo en educación media solamente se tiene la cobertura de un 40%, que quiere decir que 4 de cada 10 niños prácticamente quedan fuera de su educación media. Esto viene cada día más a agravar la problemática, pero para eso se necesita voluntad, se necesita presupuesto. Si se le va a hacer frente nombrando 10,000 maestros, como es el análisis que nosotros hemos sacado como organización, ¿verdad? Para esto se necesita inversión, y si nos vamos a lo que ha pasado en los últimos años, donde prácticamente desde el 2009 en este país no se crea una estructura presupuestaria, no se ha ampliado el presupuesto para el nombramiento de maestros. Se ha estado trabajando con lo que es las renuncias, los maestros que mueren, los maestros que se jubilan. Y es más, ayer la Secretaría de Educación y las políticas del gobierno, para ahorrarse unos cuantos centavos, no nombran en estas estructuras a los maestros permanentemente, de forma permanente, sino que los nombran interinos, además de no crear nuevas estructuras, nuevas plazas. Se reduce. Eso viene a impactar al final en los niños y en los jóvenes que no tienen un maestro que les brinde el pan del saber. Licenciado Jaime, ¿de quién es la responsabilidad de que la cobertura permita que ese millón, como usted plantea, de niños, de más de 1 millón de niños, queden fuera de la escuela? Aquí no hay que perder. Aquí en Honduras y en todo el mundo, el Estado es el garante. Eso fue lo que le dio origen al Estado. Cuando Tomás Hobo, allá por 1600, empezó a estructurar teóricamente el Estado, era para garantizar la vida, la seguridad de los seres humanos, y garantizar, posteriormente evolucionando, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Esos derechos aquí en Honduras no se están cumpliendo. El Estado, la Constitución Política de la República es clara. El Estado debe garantizar la educación de todas y todos los hondureños, y además de eso agrega, debe ser gratuita totalmente. Y todo el Estado hondureño no tiene ningún interés, no tiene ninguna política pública orientada a garantizar los derechos de la población. Mire, qué situación más grave. Ustedes oyeron,
están mejores informados que yo en esta temática, que la ministra de Finanzas dijo que Educación y Salud tenían que ahorrar de su presupuesto para justificar el aumento que había recibido las Fuerzas Armadas de Honduras. Ustedes pueden, solo con la aprobación del presupuesto, ustedes ya deben de saber cuál es la política de este gobierno. Este gobierno ha enfocado su política en defensa e inseguridad, no en garantizar los derechos de la población como es salud y educación. Esta es una grave problemática. ¿Qué significa? Que el Estado hondureño, según datos de una organización, yo creo que es FODE, no me recuerdo ahorita, dice que es el que menos, en Centroamérica, el que menos gasta en gasto social. El gasto social es el que va para todas las personas, pues, a mejorar la vida de las personas. El gobierno de Honduras no lo está haciendo. El gobierno de Honduras, en vez de garantizar los derechos de salud, de educación, el derecho a la vida, está invirtiendo en armas, está comprando armas, está privilegiando. Miren, aquí cerca ustedes tienen por ejemplo, un ejemplo de lo que es la política actual de este gobierno. Aquí lo estamos viendo, ese edificio que está construyendo el Estado al lado del Colprosuma. ¿Eso en qué impacta para beneficio del pueblo hondureño? Ese dinero que lo ha sacado de algunas entidades magisteriales y de algunas entidades del gobierno, eso lo que viene es a empobrecer todavía más al pueblo hondureño. El gobierno, este gobierno actual, esta dictadura, no tiene ningún interés en invertir en lo que es salud y educación. Su política son las armas, su política es la de defensa y su política es seguir reprimiendo al pueblo hondureño. Compañero Beniel, sabemos que los docentes en las aulas hacemos malabares para que los niños no se vayan de las aulas, pero ¿qué está haciendo el gobierno o qué consideramos nosotros que se puede estar haciendo para que estos niños no sean presas fáciles del crimen organizado? Bueno, los datos que se tienen es que diariamente 26 niños emigran del país, y a los niños hay que sumarle también la cantidad de maestros que al ver amenazados sus vidas en los centros educativos, y además que cuando ellos ingresan sus solicitudes de traslados en las direcciones departamentales no se les está respetando sus derechos, no tienen otra opción que renunciar a sus plazas que están cubriendo o prácticamente tener que emigrar del país para salvar sus vidas. De forma sistemática, así con un plan bien estructurado, las autoridades de gobierno y de educación no están haciendo nada, y es por eso las constantes emigración de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia y de todo el pueblo hondureño, que por cuestiones de inseguridad y de la pobreza que se vive en el país, las condiciones sociales, donde tenemos prácticamente el 70% de la población hondureña que está inmersa en la pobreza, y de esos un 40% que está inmerso en la extrema pobreza, donde no tienen ni para comer, ni para cubrir sus necesidades básicas. Entonces el pueblo pues tiene que salir buscando otras oportunidades fuera del país. Los constantes amenazas y peligros, muertes de niños, de jóvenes, de maestros en camino a los centros educativos y en los predios a las escuelas es algo permanente, y que no se está haciendo realmente nada de manera sistemática con un plan bien estructurado para atacar todo este problema. Licenciado Jaime, recientemente salió un informe en los diferentes diarios del país, que más de 1,000 jóvenes no pudieron ingresar a la universidad porque no pudieron pagar su matrícula. Y créame que es un valor mínimo si consideramos que es una universidad pública. ¿Por qué las universidades cierran las puertas a los jóvenes? Porque prácticamente a esos miles de jóvenes que no pudieron pagar su matrícula no ingresaron a la universidad. Aquí no hay que ver solo la universidad como tal, hay que ver el sistema, el mismo país también. Esta de que la universidad no deja que entren jóvenes, de que los colegios no hay cobertura, de que los niños que salen de sexto grado para secundaria, por ejemplo, el 33% no tiene acceso. Esto no hay que verlo propiamente como que es una cuestión de la universidad, como que es de los colegios. Hay que enfocarnos en el sistema. El sistema, tal cual está, el sistema neoliberal, no le conviene invertir en la juventud. De eso
Eso seamos claros. Hay una política estatal, una política de gobierno, una política de la oligarquía de este país para que el pueblo no se eduque. No por azar en el país no hay educación, no por azar en el país los colegios, como bien decía el compañero, están acechados por el crimen organizado, los jóvenes ya no pueden. Esas son políticas creadas, compañeros. Miren, llevar a la debacle el sistema educativo no es algo nuevo. Así como lo estamos viendo ahorita, este ha sido un proceso planificado. Ustedes se acuerdan hace muchos años cuando se quiso poner el consorcio del Caribe aquí en el país. Ustedes lo han vivido, creo que así se llamaba, que era la intencionalidad de quitar todo aquello que nos produce identidad a todos los hondureños, que desaparecieran los héroes nacionales, que desaparecieran todo aquello que nos hace sentirnos orgullosos. Pues igual, a las clases dominantes y a este Estado, inclusive al imperialismo norteamericano, no le conviene que hayan pueblos educados. ¿Por qué? Porque un pueblo educado reclama derechos. Un pueblo educado no se deja engañar ni va a votar por personas, no va a votar por cachurecos, no se va a dejar engañar por una bolsa solidaria. Entonces, no veamos como que es la universidad la responsable, veamos al sistema, culpemos al sistema, que es el que no está permitiendo que la educación y la juventud de este país se eduque. Mire, es una situación mucho más grave al sistema que cree que es lo que le conviene. Actualmente no son jóvenes educados, no son jóvenes preparados. Al sistema lo que le conviene es que toda esta pobrería, y entre más pobres mejor, se vayan a Estados Unidos y estén mandando remesas. En los últimos años quien sostiene la economía en el país son los migrantes. Entonces no nos engañemos, hay una política de no educar a la gente, hay una política de sacar a la gente del país. Usted sabe, compañero Beniel, que como organización siempre recibimos denuncias de docentes que lo reubican porque se cierran escuelas y colegios, sobre todo en jornadas diurnas y nocturnas. ¿Por qué razón el gobierno hará esto con estos jóvenes? Mire la contrariedad que se da mientras estamos hablando de que 1 millón aproximadamente de niños y jóvenes están excluidos de las aulas de clases, tanto en las escuelas como en los colegios. Se están cerrando los centros educativos. Es algo realmente que como que no estamos analizando, y en vez de avanzar estamos retrocediendo. Hay necesidad urgente de nombrar más docentes en el país, de aperturar más centros educativos, ¿verdad? Para que nuestros niños, nuestros jóvenes, que nadie quede excluido de las aulas de clases. Ese debe ser el trabajo, el análisis, todo lo que se tiene que estar realizando en el tema educativo, garantizarle a los niños y jóvenes el derecho a la educación. Y en vez de eso, pues prácticamente se han cerrado muchos centros educativos, muchas escuelas, ¿verdad? Los centros educativos nocturnos en nuestro país prácticamente están cerrados en su totalidad. Si ha quedado alguno por ahí, pues creo que ha quedado de milagro. Ya bien, los jóvenes prácticamente, debido a las condiciones de pobreza que se vive en nuestro país, que tienen la oportunidad de tener un trabajo, trabajan durante el día y ellos anhelan, tienen el deseo de estudiar por la noche, y más bien se les cierran los centros educativos nocturnos, se deja prácticamente excluidos al derecho a la educación. Eso prácticamente es estar actuando en contra del derecho de los niños, de los jóvenes, y en contra del progreso, del desarrollo que podemos lograr en este país, y que solamente sabemos que el camino correcto es a través de la educación. Debemos de brindarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, todas las condiciones, ¿verdad? Ya tenga que ver con las jornadas de la mañana, de la tarde, las nocturnas, los fines de semana, que en cualquier momento que ellos puedan acceder y estar en las aulas de clases, aprendiendo y creciendo cada día en el aspecto académico. Esa es la responsabilidad del Estado. El Estado debe ser garante de brindarle todas las condiciones adecuadas pedagógicamente a los jóvenes para que reciban su educación. Licenciado Jaime, y es que ya hace varios años que el gobierno ha ido reduciendo el presupuesto de educación, y esto no permite pues que el mismo gobierno no contrate docentes, porque hay muchísimas escuelas unidocentes y bidocentes, y ahora pues que
que necesitamos que en los centros educativos haya maestros de inglés y que también el gobierno no los contrata y los centros educativos siguen igual. Sí, ahí continuamos con lo mismo, la política del gobierno, esa es la política del sistema. Todos, si nosotros sabemos la problemática que tiene el sistema educativo nacional, nosotros, que no es nuestra especialidad, ¿usted cree que esos datos no los tiene la Secretaría de Educación? No los tienen los datos de los ministros. La pregunta es, ¿por qué no hacen algo al respecto? Ustedes no hacen nada al respecto porque no es la política de ellos garantizar una buena educación. Imagínense el estado en que se encuentra ahorita la educación. Hay 23.500 centros educativos en el país. De esos, el 70% se encuentra en pésimo estado. Se necesitan 1.500 millones de dólares para recuperar la infraestructura educativa en el país. El Estado no está invirtiendo absolutamente nada. Al contrario, si nosotros miramos la precariedad dentro del sistema educativo, se está profundizando. Estamos viendo cómo están proliferando las escuelas galeras, que así las llamamos, las escuelas con plástico, escuelas sin techo, escuelas que no tienen lo básico como es los drenajes, los servicios sanitarios. Eso se está convirtiendo en una especie, en algo que no tienen las escuelas. Entonces lo que eso a usted le demuestra, profesoras y profesor, es que el Estado no está interesado en absoluto en invertir en las escuelas. Mire, si este Estado fuera otro, imagínense el presupuesto que tiene ahorita las Fuerzas Armadas. Dígame, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? ¿Para qué sirve la estrategia militarista de seguridad en este país, donde los hechos de violencia continúan, más bien se esconden cifras? Y estos datos, solo, lo repito, solo demuestran que a este gobierno principalmente no le interesa la educación en el país y que esta es una política, no de este gobierno, sé que es una política impuesta por los organismos internacionales de crédito para profundizar el sistema neoliberal en el que estamos viviendo. Ahora bien, licenciado Jaime, ¿qué hacen los derechos humanos para que estos jóvenes que están fuera del sistema, qué hacen los derechos humanos con estos jóvenes o por estos jóvenes que están fuera del sistema educativo? Mire, es algo terrible, yo creo que es algo terrible, yo creo que los derechos humanos como tal y las organizaciones de derechos humanos que existentes en el país, no son suficientes como para tener una fuerza de verdad, conformar una masa crítica para poder presionar al gobierno, para poderle exigir al gobierno. Aquí también lo que nos demuestra también es que ni los padres de familia, ni los maestros, ni todas las fuerzas vivas, ni toda la sociedad civil, ni todas las organizaciones hemos de verdad tomado en serio esta problemática educativa en el país. No es cuestión solo de una organización. Aquí deberíamos de involucrarnos toda la ciudadanía hondureña para exigirle al gobierno. Y una pregunta, ¿desde cuándo no vemos nosotros una manifestación enorme exigiendo educación en el país? ¿Desde cuándo no vemos a padres organizados y a maestros exigiendo la mejora de los centros educativos, la mejora del material pedagógico, de más maestros? ¿Desde cuándo no lo hemos visto? Estamos viendo una sociedad totalmente desarticulada, no solo, y no es por defender a las organizaciones de derechos humanos, es que el problema de la educación es un problema general que nos atañe a todos, nos debe preocupar a todos. Entonces, aquí lo que hay es una desarticulación de la sociedad hondureña que no tiene la fuerza suficiente como para exigirle a este gobierno que cambie sus políticas públicas, que en vez de invertir en armas, invierte en lápiz, que en vez de invertir en municiones, invierte en crayolas, que en vez de militarizar los colegios, implante una seguridad ciudadana, en donde los ambientes sean mejores. Que imagínese usted los colegios, como un niño puede recibir una sana educación cuando un fusil lo está apuntando. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que nos indica esto es una desarticulación social y una desatención de la misma sociedad al problema educativo. ¿Por qué, compañero Beniel, no se implementarán políticas para crear condiciones de cobertura? ¿Qué es lo que tanto necesitamos en los centros educativos? Bueno, es que todo esto pasa por voluntad política, el tema de presupuesto. La ex ministra de Educación, Rutilia Calderón, expresaba en cierto momento que para hacer frente a la problemática de educación, a la situación, el abandono que vive la educación pública, se necesita el doble del presupuesto con el que cuenta la Secretaría o el presupuesto que se destina a educación actualmente. El exministro también, Marcial Solís, en un momento él expresó que el espacio de la Secretaría de Educación
era un espacio que servía para caerle mal a la gente, así lo dijo él, porque la gente presentaban los diferentes problemas, la situación de los centros educativos y no se podía dar respuesta y solución a ninguno de esos problemas porque no hay presupuesto. Es necesario realmente el tema de la cobertura, evitar estos problemas. Como organización, nosotros hemos propuesto que se deben nombrar de emergencia 10.000 maestros para atacar el tema de unidocencia y de bidocencia. Y además de eso, 10.000 maestros más para atacar el problema de cobertura en los diferentes niveles, como también el nombramiento de maestros para que impartan las asignaturas de inglés y de informática en los centros educativos. ¿Por qué nuestros niños, nuestros jóvenes de la escuela pública es que no tienen derecho a recibir una educación con calidad? No tienen derecho ellos a que haya un maestro que les imparta especializado, que les imparta las clases de inglés. Tenemos 15.000 maestros graduados, especializados, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional en el manejo del idioma inglés, y ninguno de esos maestros está laborando. ¿Por qué? Porque no se ha hecho ninguna contratación, y eso que la Ley Fundamental de Educación, que tanto ellos mismos promovieron, exige la implementación de impartir las clases de inglés como de tecnología, de informática en los centros educativos, pero esto pasa por un tema de voluntad política, de realmente querer brindarle a nuestra población, a nuestros niños y jóvenes, una educación con calidad. Licenciado Jaime, ¿considera usted que los directores departamentales deben de generar una campaña para averiguar dónde están los niños y jóvenes? Porque realmente pasa muy desapercibido esta situación en las direcciones departamentales. Sí, mire, como les decía anteriormente, esto debe ser una obligación de todos. Esta debería ser una obligación propiamente del gobierno, no solo dejarle esta carga solo a los directores departamentales. Sería una carga demasiado pesada en unos personal que es administrativo y que creo que no tiene, al sumo sí tiene algunas competencias en ese tema, pero creo que sería una carga muy pesada para ellos. Yo creo que es responsabilidad del Estado propiamente, de la Secretaría de Seguridad, de Educación, de generar no solo el control, sino que dar incentivos para la educación. Fíjese que en el Paraíso, en un estudio que hay recientemente de educación, solo con la merienda escolar ya era un atractivo para que los niños llegaran al centro escolar. Quitaron la merienda escolar y los niños desertaron de las escuelas. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que si el Estado hondureño, si el gobierno hondureño le interesara la educación, debería de promover incentivos, y no solo incentivos como voluntarios, sino que también coercitivos, para que los niños llegaran a los centros escolares. Pero no es al gobierno, repito, al gobierno, entre menos niños tenga en el sistema educativo, se economiza más dinero. Si esto es nefasto, esto es perverso lo que está haciendo el gobierno. El gobierno lo que no quiere es invertir más en educación. Por ende, entre menos niños tenga, entre menos maestros tenga, lo que hace es economizar recursos. ¿Y esos recursos para dónde van? Van para las Fuerzas Armadas. Bien, licenciado, y un mensaje final para docentes, padres de familia sobre esta problemática que, como usted dice, a todos nos compete. Mire, bueno, a toda la sociedad hondureña, a todos los maestros sin exclusión, a todos los hondureños, unámonos, articulémonos en torno a la educación y exijamos a este gobierno de que garantice este derecho y este esfuerzo. Felicitar también a todos los maestros que, a pesar de las vicisitudes que tienen, están cumpliendo con su labor, y seguir con estos programas y no olvidar a esos 22 maestros que han sido asesinados en los últimos años y que han sido víctimas de la violencia. Muy bien. Compañero Beniel, y aprovechando pues un mensaje especial para todos los compañeros en este día especial, ¿va?, de compañerismo, de amistad que se da en los centros educativos. Sí, bueno, pero antes de enviarles un mensaje cordial a los compañeros, solo para reflexionar cuál es la situación de la educación en nuestro país. En los últimos 3 años, según el mismo SACE, 180.000 niños abandonaron los centros educativos. Según el informe que se tuvo el año pasado, 77.000 niños desertaron, 93.000 niños reprobaron y 83.000 niños repitieron. Tenemos 400.000 jóvenes entre las edades de 15 a 17 años
que están fuera del sistema y 350.000 niños de las edades de 3 a 11 años que también están excluidos del sistema educativo. Esto es la situación, el abandono en que se encuentra la educación pública en nuestro país y por la cual debemos de hacer un pacto, involucrarlos todos los actores, tanto el gobierno, la Secretaría de Educación, los maestros y los padres de familia somos los que hemos sostenido la educación pública en este país. Los niños llegan sin comer y el maestro les comparte de su merienda. Esa es la situación donde se necesita una urgente reparación de 18.000 centros educativos que están sin techo, completamente destruidos y que se debe trabajar en torno a eso. Bueno, y en este día decirle a los compañeros, felicitarles por este día especial, Día del Amor y la Amistad, desearles un día lleno de mucho amor, de mucha felicidad alrededor de todas sus amistades y de sus seres queridos. Muy bien, gracias compañeros, que la pasen bien y sigamos adelante. Sabemos que el trabajo es arduo, que aquí hay mucha dificultad, pero la verdad es que el esfuerzo nuestro y la dedicación al trabajo y la entrega siempre ha sido nuestro mérito. A todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40.000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.